tus palabras, José Manuel. Solamente tengo gratitud para todas aquellas personas de las que he aprendido y entre otras de vosotros mismos, ¿no? Estuvo Pablo aquí en Madrid, con el profesor Pastor, también nos une esta beta común con la formación de profesores, otros colegas de ahí de Sevilla. Ahí se formó también el padre de la propia Zambrano, estudió magisterio en Sevilla, y con los krausistas sevillanos se formó el tío de María Zambrano, Diego Zambrano, que luego estudió farmacia en Granada y probablemente fue el que inculcó al padre de Zambrano el interés por la filosofía, y probablemente el padre se lo inculcó a la hija. Así que todos los caminos pasan por Sevilla. Y ya me gustaría estar ahí físicamente, pero al menos lo estamos virtualmente. Espero que se me escuche bien, porque como he dicho, no había tenido nunca ningún problema con Internet hasta el día de hoy en que se ha caído una torreta de la telefonía móvil y me estoy conectando a través del teléfono móvil. Confío en que la calidad sea buena. Pues como le propuse a José Manuel, de los distintos temas que podíamos abordar, y puesto que sobre Pérez Galdós se ha hablado tanto este año, era sobreabundante volver, aunque aprovecho esta mención a Galdós para recomendar a quienes no lo hayan hecho la lectura de la novela Misericordia, que es una novela magnífica. Como voy a hablar del Quijote, es difícil hacer un ranking de obras literarias, ¿no? Pero si hay una obra realmente espléndida que ofrezca claves de la historia de España después del Quijote, es esta novela Misericordia, que fue adaptada al teatro por Alfredo Mañas y que tuve la oportunidad de ver en Madrid, interpretada por José Bódalo y María Fernanda Docón, ¿verdad? Una interpretación realmente fantástica de lo que vendría a ser el papel de la misericordia como virtud civil, que eso es probablemente lo que representa también el personaje del Quijote, la misericordia como virtud civil. Luego citaré un texto sobre esto, ¿no? Así que, como os digo, Galdós estaba ya muy tratado y me parecía que podría ser de interés, aunque lo hago con cierto pudor, porque hablar sobre el Renacimiento y el Barroco, amigos de Sevilla, solo puede ser obra del atrevimiento, ¿no? Ya que ahí habéis hecho una labor de la que también somos deudores, sin lugar a duda, ¿no? Primero por vuestros estudios personales y la recuperación que habéis hecho desde ahí de la figura de Ernesto Grassi, que ha sido una revisión en profundidad radical del valor del Renacimiento español y americano, ¿no? Todo esta idea de la filosofía del humanismo y la preeminencia de la palabra y la retórica como filosofía y todas estas traducciones. Tengo todos estos libros subrayados y eso se debe a vuestro impulso con Hidalgo Serna, etcétera. Así que esta idea del grupo, ¿no? Del grupo, y por eso uno no se puede negar a aceptar las invitaciones. Y como os digo, pues me parecía que reflexionar sobre este periodo tenía el interés histórico de volver sobre una etapa muy importante de la historia de la filosofía española y al mismo tiempo porque quizá dentro de las sucesivas refundaciones que la filosofía ha ido teniendo a lo largo de los siglos, esa fue muy importante, fue fundamental y probablemente hoy estamos en otro periodo de inevitable refundación de la filosofía. Y estos procesos coinciden con la incorporación de la multiplicidad o de la pluralidad o de la diversidad, ¿no?
porque la filosofía fue un saber que desde sus orígenes estuvo vinculado a la legitimación del orden y a la fundamentación del orden en la idea de la unidad, ¿no? La superación del politeísmo, el asentamiento en una concepción de la realidad que diera estabilidad, la superación de la dualidad apostando por una realidad frente a otra. Eso estuvo en los orígenes. Y sus crisis han venido cuando ha habido formas de conocimiento o experiencias o realizaciones en la periferia de la propia filosofía que han introducido elementos que hacían difícil de sostener esta unidad. No vamos a hacer historia ahora de todo esto, pero claro, indudablemente todos sabemos que el cristianismo, que tenía una base individual, que suponía la defensa de la responsabilidad individual, la igualdad de todos ante Dios, etcétera, suponía, ¿verdad?, una línea, una especie de caballo de Troya metido en la concepción sistémica del pensamiento griego. Bueno, pues lo que hizo el pensamiento griego fue en buena medida absorber en buena medida el pensamiento religioso e incorporarlo a sus propias categorías. Y lo mismo pasó después cuando el edicto de Milán, prácticamente la religión, con buena parte del pensamiento griego, pensamiento romano, se convirtió en razón de Estado. De tal manera, en religión de Estado, perdón, en religión de Estado. Bueno, podríamos decir razón de Estado, pero ese es un concepto mucho más moderno. En religión de Estado. De tal manera que se sacralizó el Estado y se estatalizó la religión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y todo ese proyecto duró siglos, duró casi hasta el siglo XIV, ¿no? Con el cierre del pensamiento de Agustín, de San Agustín y del pensamiento de Santo Tomás. Así que ha habido un proceso muy largo, ¿verdad?, del establecimiento de una unidad desde la cual fundamentar un orden que legitimara el orden político y las relaciones, una vez que se incorporó la dimensión trascendente, no solamente al concepto de naturaleza, tal como lo manejaban los griegos, sino que se incorporó la dimensión trascendente y adquirió esta dimensión teológica, pues la fortaleza de esa unidad fue mucho, mucho mayor, de tal manera que hasta el hecho religioso se racionalizó, ¿no? Se racionalizó y nació la dogmática, nació la teología, etcétera. Bueno, eso, como se sabe, y son trazos gruesos, muy gruesos, simplemente para llegar a donde quiero llegar ahora enseguida, aguantó hasta el siglo XIV, ¿no? El siglo XIV el mundo se empezó a ensanchar, habían empezado los primeros viajes, la sociedad empezó a ser más plural, empezó a haber ya las primeras herejías, las tensiones con los judíos, empezó a haber también problemas de tipo económico, etcétera, etcétera. Fue en la fase previa al Renacimiento, que fue digamos, el gran intento de reconstrucción de la unidad, pero con un elemento nuevo respecto de la situación anterior. Ya no era un movimiento sistémico, era una forma de organización de la naturaleza en la cual el hombre tenía un papel protagonista. Es lo que llamamos fundamentalmente humanismo. Tenía aquí un texto de Pico de la Mirándola que ha sido recogido por un buen estudioso del Renacimiento, el profesor Javier García Gibert, de la Universidad de Valencia, y en este texto Pico de la Mirándola ensalzaba la figura del hombre, la figura privilegiada de la creación de Dios, a quien le correspondería la regeneración de la naturaleza. Es decir, que el paso que se daba
respecto del modelo de unidad anterior es que ahora la unidad tenía que crearse, tenía que hacerse y por lo tanto había que aprender a hacerla. Claro, ya había ocurrido la primera rebelión de los astrónomos, como he dicho, los primeros viajes, la multiplicidad, cierta multiplicidad, claro, comparada con nuestro mundo que ya no tiene confines, pues puede parecer menor, pero en aquel tiempo era una pluralidad grande, ¿no? Así que al hombre le correspondía mantener el orden, le correspondía mantener el orden, pero ese orden ya no iba de suyo. Ese orden había que mantenerlo. De ahí que el Renacimiento revisa todas las fuentes, como bien se sabe, ¿verdad? Y desarrolla una fuerte labor a favor de la unidad, en la que intervienen los filólogos, en la filosofía se hace filología fundamentalmente, intervienen los médicos, el papel de la medicina en ese siglo es fundamental, en la idea de que la vida tiene que cumplir el número de días que la providencia le ha asignado, pero que ya no basta confiar en la providencia, sino que hay que poner los medios necesarios. De ahí que obras como La materia médica de Andrés Laguna y luego el texto de Huarte sobre ingenio para las ciencias, etcétera, todo invitaba a que había que conocer la naturaleza para que ésta pudiera cumplir los fines. Desde luego, los teólogos, ¿verdad?, que replantearon toda la necesidad de un orden nuevo, de tal manera que, como bien se sabe, los teólogos de la Escuela de Salamanca, junto con las universidades de Évora, Lisboa, pusieron las bases del derecho de gentes. Del derecho de gentes. O sea, había que ordenar el mundo de acuerdo a parámetros nuevos sobre la base de la igualdad de todos los hombres en Cristo, ¿verdad? Porque el Renacimiento es fundamentalmente cristiano en este sentido, ¿no? Y Cristo es el hermano mayor, etcétera, ¿no? Así que todo este juridicismo teológico ha sido fundamental. Yo no sé cómo se puede explicar la historia de la filosofía general sin esta parte de la contribución española, pero algunos colegas lo hacen. Y finalmente, la mística ha sido el ejemplo de unidad más densa que se ha creado, al mismo tiempo que puso las bases de la creación del espacio interior, que va a ser el anticipo de la creación de la subjetividad moderna. Todavía no es la subjetividad moderna, ¿verdad? Pero ese espacio de libertad, tal como lo ha estudiado fenomenalmente la escritora y pensadora italiana Rosa Rossi, en un libro magnífico titulado Silencio y creatividad, que es un estudio de San Juan de la Cruz, donde justamente habla de esto, ¿verdad?, de cómo los místicos reivindican este espacio interior. Así que ese periodo fue un esfuerzo enorme, brillantísimo, en buena medida de lo más nutrido y lo más sólido que España ha hecho. Claro, lo que conocemos como el descubrimiento de América introdujo un factor de pluralidad y de multiplicidad desconocido hasta ese momento. La división de Europa, la quiebra de la unidad religiosa, puso en quiebra esos deseos de unidad. Los estudios de las pasiones que inicia Luis Vives y que se da cuenta de que hay pasiones negativas y positivas, ¿verdad? Y luego, pues, la necesaria reconfiguración de la monarquía española, o lo que llamamos los inicios de la declinación o de la decadencia de la monarquía, que vino dada. ¿Por qué vino dada? Porque todos estos grandes esfuerzos se asentaban sobre unos ideales que empezaban a entrar en crisis. No los propios ideales,
sino la forma de llevarlos a cabo. Y aquí es donde va a aparecer en buena medida el papel de Cervantes, como ahora diré. Así que, ¿por qué digo esto? Lo digo porque ahora cuando hablemos del Quijote, como sabéis, Don Quijote se refiere a la Edad de Oro y a la Edad de Hierro, ¿no? ¿Verdad? Él viene de la Edad de Oro, que es esta de la que estoy hablando, pero su salida al mundo como caballero andante ya no se realiza en la Edad de Oro, en el tiempo de los caballeros andantes, se realiza en la Edad de Hierro, ¿verdad? Cuando estos ideales no es que no estuvieran vigentes, lo que no estaba vigente era el procedimiento a través del cual se habían intentado llevar a cabo en el periodo anterior, en el periodo al que se referían los libros que formaban parte de su biblioteca como buen hijo hidalgo. Y esto es lo que le pasó a la monarquía española, que para intentar realizar estos ideales, lo tuvo que hacer con la contradicción de la violencia. Como ha estudiado fenomenalmente Fernando de los Ríos en su libro sobre religión y Estado en la España del siglo XVI, lo que vino a pasar es que la espada estuvo demasiado cerca de la cruz. De tal manera que para llevar a cabo los ideales de la concordia y de la paz, tal como habían sido manifestados por Luis Vives en su tratado sobre la concordia y en su opúsculo sobre la paz, pues había que utilizar la violencia. Y realmente, mientras que los discursos eran a favor de la paz, la realidad del 16 es una realidad violenta, que termina aparte de la imposición de Trento, con un modelo muy burocrático, vamos a decir así, muy racionalizado de la religión frente a la mística, y recordemos que todos los místicos tuvieron más o menos sus problemas con la Inquisición, incluso la propia Santa Teresa, que tuvo ahí en Sevilla un juicio a propósito del libro de la vida, que ha recreado en una novela muy interesante Jesús Sánchez Adalid, en un libro que se llama De repente Teresa, por si les apetece leerlos, donde recrea, ¿verdad?, la relación con el inquisidor en Sevilla a propósito de la lengua, del libro de la vida. Me venía lo de la lengua porque también Juan Mayorga, el gran dramaturgo español, hizo una recreación dramática muy interesante de este libro de la vida y de ese encuentro con el inquisidor en Sevilla en una obra de teatro titulada La lengua en pedazos, ¿verdad?, que era la expresión en buena medida de la difícil relación entre los ideales y la forma de llevarlos a cabo. Probablemente la famosa batalla de la Armada Invencible pues fue como la guinda negativa, como habiendo salido en nombre de la provincia a luchar contra los anglicanos, hemos perdido la guerra. Aunque bueno, alguna victoria tuvimos también, se ha investigado recientemente alguna victoria cerca de La Coruña, etcétera, pero en el imaginario quedó la derrota de la Armada Invencible, lo que ya es una enorme paradoja, un elemento que va a incorporar la novela moderna. Así que en la última parte del 16 empieza a haber una serie de elementos, ¿verdad?, que muestran que ya no bastaban los ideales en los que habían defendido los pensadores del Renacimiento, y que además no bastaba la posición que al hombre se asignaba en ese proceso de regeneración de la naturaleza, sino que había que dar un paso más, ¿no?, que había que intervenir en la naturaleza. Bueno, hay dos libros que muestran este tránsito. Uno no es muy conocido, pero es un libro
precioso de Oliva de Sabuco, esta pensadora hija de un regidor de la Sierra de Alcaraz, autora de La nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada de los grandes filósofos antiguos, la cual mejora la vida y salud, escrita por doña Oliva de Sabuco, que durante mucho tiempo se le atribuyó su propio padre, dicen que para salvarla de la Inquisición, o vaya usted a saber, ¿no? Bueno, José María Merino ha escrito una novela preciosa sobre la vida de esta mujer titulada Musa Décima, que es el calificativo que le dio Lope de Vega a esta pensadora, ¿no? Este libro ya muestra que no basta la memoria, que no basta leer a los clásicos, ¿verdad? Sino que el pensamiento tiene que proyectarse a la intervención en el mundo, es decir, a su modificación. Todavía no es la cultura preceptiva, todavía no es la cultura normativa del barroco, pero están poniendo las bases. Y el otro gran libro, que le resulta bien próximo, ¿verdad? El gran latinista sevillano Juan de Mallara, el recopilador de, creo, varios miles, creo que 4000 refranes. Tengo aquí el libro, que es de este grosor, ¿verdad? La filosofía vulgar. Ya no basta con elaborar grandes principios generales, hay que atender a las situaciones particulares. Y los refranes anticipan, aunque Américo Castro y Menéndez Pelayo primero y Américo Castro después lo vinculan a los Adaya de Erasmo, los editores de este libro, Inoria Pepe Sarno y María Reyes, tratan de desvincularlo de los Adaya de Erasmo y más bien lo vinculan a una concepción etnográfica. Recuérdese que Sevilla no era ni más ni menos que la ciudad de la casa de contratación, por donde pasaba gente de todo tipo. Y esto lo que hace es incorporar, los filósofos diríamos como sujetos históricos, personas que no formaban parte de las singularidades que asignamos habitualmente a los filósofos, que hacemos historia de las cumbres, ¿no? Como se suele decir. Empezamos a situarnos en la plaza pública, ¿no? Como había señalado ya Luis Vives en su ensayo precioso El templo de las leyes, donde muestra que no solamente existe la torre donde las leyes se sostienen en toda su consistencia y sin modificación, sino que existe la plaza pública, y en la plaza pública es donde se producen las transacciones comerciales, el mercado, la incorporación del dinero progresivamente, es el lugar del trasiego, es el lugar de la mezcla, y las leyes tienen que ir de la torre a la plaza, ¿verdad? De tal manera que los jueces tienen que estar dotados de una gran capacidad de la virtud aristotélica de la epiteia, ¿no? De la ecuanimidad. Quiere decir que ya hay que interpretar, hay que intervenir, estamos ahí en los albores del nacimiento de la ciencia, de la educación moderna, en el sentido de la didáctica. Me comentaba una profesora de aquí de la Facultad de Filosofía de la Autónoma, una profesora de Historia, que ella había recogido 3000 devocionarios. Es el tiempo de los manuales, ¿no? Es el tiempo de los manuales. Bueno, como digo, estos autores empiezan a marcar la línea hacia donde irá el pensamiento a lo largo del siglo XVII, que no se consolidará casi hasta la cuarta década, hasta los años 40, que son los años a los que pertenece el oráculo manual y arte de ingenio, y el discreto, el héroe, el político, toda esta obra de Gracián, ¿no? Va a ir convergiendo hacia allá. Y aquí es donde se produce, en este paso del Renacimiento
hacia el barroco, se produce primero la refundación de la filosofía, de lo que era el paradigma clásico, ese paradigma de la unidad, ¿verdad? Tanto basado en el ser como basado en el papel del hombre que ocupa esa posición privilegiada dentro de la naturaleza, ¿verdad? Por una orientación, como digo, que tiende a la intervención, que es en buena medida lo que ha hecho la filosofía moderna. Y aquí se marcan dos líneas que bien conocéis y que solamente me limito a resumir. Lo tengo aquí escrito, pero es mucho más aburrido, así que seguramente soy un poco más impreciso, pero luego en el coloquio quizás se puede comentar alguna cosa y en todo caso pues casi prefiero perder algún detalle a cambio de hacerles un poquito más atractiva esta exposición. Como les digo, aquí se marcan dos orientaciones. Una ha sido el racionalismo moderno y la otra es el empirismo. Una se basa en el papel del sujeto, que como digo, había sido empezado a construir a partir del Renacimiento, es decir, que en este sentido Descartes es un receptor y heredero de esta tradición, ¿verdad? Que ya se venía construyendo y que él da forma en este momento, ¿no? Yo soy poco dado a utilizar esto de pre, ¿no? Como utilizó Señal a propósito de los médicos precartesianos, Gómez Pereira y toda esta tradición, porque claro, es jugar con ventaja, ¿no? Jugar con ventaja de que con nosotros sabemos cómo han sido las cosas después, pero la historia en el proceso va de atrás hacia adelante. Nosotros la juzgamos de adelante hacia atrás. Así que Gómez Pereira, cuando escribía aquello de todo lo que piensa es, pienso, luego existo, pues no era precartesiano, era Gómez Pereira, ¿no? Bueno, y lo mismo cuando los místicos crean este espacio interior resistente a la autoridad y resistente a la presión del exterior como un espacio de libertad. Pero bueno, hay que reconocer que Descartes, a finales de los años 30, si me equivoco en alguna fecha, me corregís, le da forma, ¿verdad? Poniendo las bases de lo que iba a ser el racionalismo moderno. Es decir, la vieja unidad total no es posible, hay que crearla, o sea, la filosofía se refunda y aquí se crea una línea de pensamiento según la cual lo que yo tengo que elaborar es un discurso de acuerdo a las leyes de la lógica y una vez elaborado ese discurso es como el molde en el que como una plantilla que proyecto sobre la realidad exterior a mí. Lo que quiere decir que ahora ya hay conciencia de que hay una realidad interior y una realidad exterior. Y ya no es como en Platón en el sentido de que haya una realidad originaria y verdadera y la otra no. Las dos son verdaderas, puesto que los físicos, ¿verdad? Es el siglo de la física. Igual que luego el 18 lo será de la química y el 19 lo será de las ciencias sociales y de la biología. Y esto es muy importante, ¿no? Y también el papel de la medicina, no se olvide que Locke tenía formación médica, como ahora diremos, etc. Así que ya no era tan fácil el decir lo que hace aquí Descartes es una acción de fuerza. Bueno, la Zambrano utiliza la expresión razón violenta, quizás excesiva, pero hay una acción de fuerza. O sea, la razón intenta ser el marco que garantiza la verdad siempre que el discurso esté elaborado de acuerdo a un método. Siempre que el discurso esté elaborado de acuerdo a un método. Un método que se rige por los tres grandes principios de la lógica. Bueno, aquí no voy a detenerme, pero aquí se comienza toda una línea de refundación de la filosofía que llega hasta Husserl o hasta donde ustedes quieran, ¿no? Del otro lado queda la experiencia ya no solo del cosmos, sino del mundo, la idea del mundo.
la idea del mundo como el espacio en el cual vive el hombre. Bueno, ya en el 16 ya se había marcado en buena medida esta idea, y ahora se refuerza, ¿no? Se refuerza. Bueno, el hombre es una criatura divina, ciertamente, está regido por la providencia, pero, por decir el primer refrán de Juan de Mallara, a Dios rogando con el mazo dando. Quiero decir que el mundo es realmente donde vivimos. No sé si se debe a Spencer o a quién la idea de filosofía de Texas para abajo, pero esa sería la expresión. La providencia existe, no la vamos a negar, todo lo contrario, pero, ¿no? Y ya saben que en castellano lo más importante es lo que viene después del pero. Y el pero quiere decir que lo que hay que hacer es conocer el mundo, para poder vivir en él. Bueno, toda esta línea según la cual lo importante es el mundo, es decir, los hechos, es la base de todo el empirismo inglés, que tiene una raíz escolástica muy larga, que pasa por la crítica nominalista de Occam y que llega hasta Locke en la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Después de que le cortan la cabeza a Carlos I, después de la República de Cromwell, y se restaura la monarquía parlamentaria inglesa, y ahí se crea una estructura epistemológica y una estructura política que es la base de todo el empirismo inglés, que si algo tiene es una línea de continuidad muy clara, ¿no? Desde el empirismo al positivismo, al neopositivismo, a la analítica, en fin, toda esta idea, ¿no? Bueno, este es, pues, es un momento de refundación de la filosofía, donde nacen las dos formas de racionalidad, puesto que el empirismo no deja de ser una forma de racionalidad, en este caso inductiva. La de Descartes es una forma de refundación deductiva, pero son dos formas de racionalidad sobre las que se ha construido básicamente el mundo moderno. ¿Dónde quedaba España? ¿Dónde quedaba España? ¿Por qué España tuvo dificultades para incorporarse de alguna forma a estos proyectos? En mi opinión, y claro, en una exposición de este carácter, pues siempre se simplifica un poco, en que la monarquía española tuvo, al haberse constituido en defensora del ideal de la cristiandad, ¿verdad?, tuvo dificultades para comprobar que ese era el momento histórico en el que empezaban a configurarse, empezaba a configurarse una forma de organización política nueva, que era el Estado. O sea, la división, ¿no? La división política en Estado. Y en este sentido, claro, la monarquía francesa tuvo mucho más poder, controló la Iglesia y fundó el Estado absoluto, ¿no? Estado absoluto no teocrático. Y como acabo de decir, Inglaterra creó una forma de Estado con el control del Parlamento, etc. Eso requería una cierta base social que exigiera e hiciera útil un tipo de pensamiento basado en la construcción de regularidades, es decir, de reglas generales de aplicación general. Y esa clase social fue básicamente parte de lo que hemos llamado la burguesía, ¿no? La burguesía, es decir, estamos en un proceso de concentración urbana, de creación de una clase comercial, mientras que España, que había tenido los viejos mercaderes, tratantes de lanas y todo esto, ¿verdad?, pues en este momento, al mantener la monarquía, la vieja estructura, impidió que esa clase, tanto la nobiliaria, la alta nobleza,
como la baja nobleza, es decir, los hidalgos, los hijos dalgo, como Don Quijote, pues evolucionara hacia una posición social nueva. Y entonces los modelos que se estaban creando en Francia y en Inglaterra eran, iba a decir inútiles, quizás una palabra excesiva. Lo cierto es que es el momento en que, o el tiempo en que alguien tuvo una genialidad de darse cuenta de que la clave no estaba ni solo en el sujeto, ni solo en el mundo. O sea, ni se podía, decimos así, reducir el mundo desde la razón, ni simplemente llegar a la razón a través del proceso inductivo de los hechos, sino que la clave estaba en un vacío que hay entre el sujeto y el mundo. Es decir, que la clave estaba en la fractura. Y en la fractura que hay, en la fractura no hay más que lenguaje. Pero el lenguaje, a través del desarrollo que ha tenido en el siglo XVI, pero sobre todo en esta última parte del XVI, en obras como esta filosofía vulgar, ya no es una herramienta de una sola pieza. El lenguaje, como dirá mucho más adelante Salinas, es un instrumento de doble filo. Es decir, que el lenguaje permite decir verdad, pero permite velar la verdad o decir medias verdades, y no solamente se basa en los tres grandes principios de la lógica, sino que tiene capacidad de tener una visión paradójica o irónica. Bueno, pues de esta experiencia es de la que nació la novela moderna, que es una creación española, nuestra cara y nuestra cruz, suele decir. Nuestra cara porque a nuestra espalda tenemos un genio, nuestra cruz porque no siempre se ha leído bien y se ha interpretado bien esta creación, y nos han convertido en Quijotes. Cuando, como voy a decir ahora, Cervantes escribió el Quijote en parte, no totalmente, pero en parte para que no fuéramos Quijotes. Es decir, para que no fuéramos seres anacrónicos. Porque junto a la idea de la dualidad y la experiencia de la dualidad, en este sentido en el que me he referido, la otra experiencia fuerte de este periodo es la idea del tiempo. Pero ya no el tiempo como accidente de la sustancia, sino como la sustancia misma de la realidad. Es decir, que la realidad es tiempo, o que la realidad es mudanza. Y eso ponía en cuestión radicalmente el principio de identidad. Porque las cosas o los principios no permanecen idénticos a sí mismos. ¿Cómo explicar que las cosas son tiempo? Pues no mediante la definición, no mediante una simple argumentación, sino creando una forma de escritura que respondiera a la naturaleza misma del tiempo. ¿Y cuál es esa forma de escritura? La narración, la novela, es decir, contar una historia sobre la historia. Es decir, que la realidad solo se conoce contando la historia. Y contando la historia desde el principio hasta el final, porque el novelista es el único pensador, si se me permite la expresión, que tiene capacidad de saber cómo muere el personaje. De tal manera que esta forma de escritura nos permite dos cosas. Una, analizar el proceso y conocer su final. Y desde el final, valorar el proceso. Así que el año 1605
aparece la primera parte del Quijote, ¿verdad? Parece que algunas hojas habían ya aparecido anteriormente, y lo escribe, esto muy interesante, José Manuel, tú me cortas cuando sea preciso. Lo escribe alguien que se ha formado en el Renacimiento, nace en 1547 y empieza a escribir ya en el inicio del Barroco, 1605, ¿no? En el tiempo previo al Barroco. Y segundo, es alguien que no ocupa un puesto preeminente en la academia, sino que es alguien que ocupa una posición intermedia. Un hombre de buena formación académica, había estudiado en Alcalá, pero no es profesor universitario. Se había formado con el cardenal Acquaviva, había estado, pues, ¿verdad?, en la corte vaticana, etc. Es soldado en la guerra de Lepanto, es cautivo, recaudador de impuestos, no es el ministro o la ministra de Hacienda, ¿verdad?, pero tampoco es aquellos a los que recauda los impuestos. Quiere decir que ocupa una posición que le permite conocer la lógica de los discursos, y de hecho lo primero que hace en el prólogo de la edición de 1605 es decir que sus interlocutores son los filósofos, y son los aristotélicos y platónicos. Así que él está dialogando con ellos, ¿no? Así que conoce la lógica del discurso, pero además de la lógica del discurso, como conocen los filósofos, conoce los hechos, porque ha estado en las cárceles, porque tiene que patearse la ciudad, porque. Así que esto le lleva a la escritura de un texto, ¿verdad?, que empieza, que es una forma de escritura nueva, Bueno, hay los antecedentes del Lazarillo y del Guzmán de Alfarache, pero el Quijote termina por ser una novela nueva. Tendría que referirme ahora a los estudios de Lukács, de Milan Kundera, del propio Ortega y de tantos otros. Solamente me voy a referir brevemente a Bakhtin, que me parece que hace un análisis muy preciso del Quijote, ¿verdad? Pero forma de racionalidad no es ni la racionalidad subjetiva ni la racionalidad empírica, es la racionalidad de la descripción o de la narración, es decir, la racionalidad del tiempo. El tiempo, la experiencia radical del tiempo, va a ser la base de la cual va a surgir al siglo siguiente la ciencia histórica. Porque si el tiempo es la sustancia de la realidad, no podemos dejarlo al azar. Hay que racionalizar también el tiempo. Y la historia, la ciencia historiográfica, lo que trata es de ordenar la historia. Porque sin ordenar la historia no nos entendemos y no podemos proyectar el futuro, ¿no? Así que esta experiencia del tiempo que introduce la novela es una experiencia importantísima. Y finalmente, antes de comentar las 3 o 4 cosas fundamentales de esta obra, este tiempo de Cervantes tiene una característica que luego va a cambiar hacia la mitad del siglo y que yo denomino como el tiempo de la piedad. El tiempo de la piedad. En tiempos del barroco duro ya no hay piedad, hay prescripción, hay normatividad, ¿verdad? Porque ya hay una conciencia radical de que el mundo se ha vuelto loco, de que esto no es como era, la guerra de los 30 años, que lleva la paz de Westfalia, ¿verdad?, la independencia de Portugal, el tema del Rosellón y todas estas guerras con Francia, la emancipación de los Países Bajos, todas las masacres de los indios, que están cuantificadas, tanto de la Nueva España como del Virreinato del Perú. En fin, esto
el mundo como teatro, todo eso. No, no voy a ir por ahí, que eso ya lo conocen ustedes, y solamente me voy a referir un poco a esto. Previo a esa época dura de recuperación de la unidad por métodos recios, porque yo no estoy de acuerdo en absoluto, y Pablo y todos los que habéis estudiado el barroco creo que estaréis de acuerdo, que esta lectura posmoderna que se hace de los barrocos es un desvarío, ¿no? O sea, el mundo del barroco sigue confiando en que hay una unidad. Lo que pasa es que la unidad o la sustancia está en el trasfondo, hay que buscarla, hay que penetrarla. Y el hombre puede fracasar o puede conseguirlo. Y esta es la base de la educación moderna, en el sentido Foucaultiano, ¿verdad?, de reprimir y liberar. O sea, la educación se vuelve constrictiva. No simplemente es liberadora en el sentido de que permite desmontar los prejuicios y los desengaños, que va a ser un tema básico del barroco, ¿verdad? En ese sentido es liberadora, pero lo hace a través de un planteamiento metódico. Así que eso es la parte central, ¿no? En esta primera parte, el Cervantes que muere en 1616, yo lo denomino la época de la piedad. Y esta piedad se trasluce en esta concepción tragicómica, que es una visión amable, de la situación, ¿no? Una visión amable. Si la historia del Quijote la hubiera tomado Shakespeare, muy probablemente hubiera terminado en tragedia. Y Don Quijote hubiera fallecido en las playas de Barcelona a manos del caballero de la blanca figura, que era la personificación del filósofo Sancho Carrasco, de una lanzada. Pero con la muerte, es decir, con la consumación de la tragedia, hubieran quedado sin posibilidad alguna de recuperación los grandes ideales que Don Quijote representa. Así que Cervantes proyecta una visión amable, que es la visión de la ironía, ¿verdad? De que aun siendo Don Quijote un personaje anacrónico, como ahora resaltaré, ¿verdad? Pero la función de la verdad estética, la función de la novela, es recuperar en buena medida los ideales que no han podido ser realizados en la historia, porque esos ideales no han tenido en cuenta la evolución de los tiempos y no se han adecuado a cómo iban siendo los procesos, pero tenían tanto valor que hay que, de alguna manera, mantenerlos y resucitarlos. Así que el hecho de que Don Quijote muriera en la cama, plácidamente, siendo Alonso Quijano, venía a ser volver al principio, de alguna manera. Bueno, pues, como les digo, Cervantes fue un inventor, y así fue considerado por José María Asensio en su discurso de ingreso en la Academia a comienzos del siglo XX, ¿no? Tengo aquí el texto, pero ya no lo voy a leer para no alargarme demasiado. Y Javier Blasco, un catedrático de la Universidad de Valladolid, no un catedrático de la Universidad de Valladolid, tiene un libro muy bonito que se llama Cervantes, raro inventor, ¿verdad? Y viene a significar que lo que Cervantes inventó fue que la diferencia entre historia y poesía no es una cuestión de escritura, sino un problema de lectura. Y esto quiere decir que Cervantes creó el autor moderno y el lector moderno. El autor moderno, que depende del lector, ya no tenía nada que ver con el viejo escolástico comentarista de las obras de autoridad, ¿verdad? Sino un autor que empieza a vender libros y que empieza a estar pendiente del lector. Y el lector es un lector que lee en su casa y por lo tanto interpreta por libre. Así que pasamos del problema de la escritura al problema de la lectura. Y que el esfuerzo, señala Blasco, el esfuerzo de la narrativa
cervantina para extender los dominios de la realidad a partir de la integración de materiales procedentes del espacio de lo maravilloso, que es la imaginación, que tiene que ver con el ingenio, ¿verdad? Que estaba en Luis Vives y que ustedes han estudiado ahí en el libro de la filosofía del humanismo a la que antes me he referido. Porque si la inteligencia servía para dar respuestas a problemas que requieren normas regladas, el ingenio sirve para dar respuesta a situaciones concretas. Y, como antes decía, la sociedad española no pasó hacia la construcción de una sociedad burguesa, sino más bien a una sociedad de tipos que se ganaban la vida cada día. Bueno, esta escritura que crea Cervantes, a diferencia de las escrituras anteriores que se basaban en la poética aristotélica, es una escritura plurilingüe. Y esto me parece que es una visión muy acertada de Bakhtin, del intérprete ruso Bakhtin, que señala justamente la idea de que en el universo plurilingüe de Cervantes se establecieron relaciones completamente nuevas entre la lengua y su objeto, que es a lo que antes me refería, ¿verdad? Que el lenguaje ya no es un instrumento de una pieza, sino que el lenguaje es una herramienta de muchos filos, ¿verdad? Y esta nueva relación entre la lengua y el objeto, pues puso en cuestión todos los géneros conocidos hasta ese momento. De tal manera que opera contra los géneros cristalizados o cerrados, que eran las viejas epopeyas, donde el final ya estaba dado, ¿verdad? Y los viejos géneros eran formas acabadas y perfectas, mientras que la novela termina de una manera que Zambrano definió como ambigua, ¿verdad? Definió como ambigua. Es decir, que cuántas interpretaciones se han hecho del Quijote. Se han hecho decenas o cientos, ¿no? Así que creación del autor, creación del lector, tengo por aquí muchas o bastantes páginas escritas, creación del autor, creación del lector y creación de una forma de lenguaje que permite diseccionar las enormes dificultades que el hombre tiene para su instalación en el mundo. ¿Verdad? Bueno, pues esta forma de escritura, como les digo, podía haber dado lugar a una concepción prescriptiva. Si Cervantes, en vez de escribir 1605, lo hubiera hecho a la altura de Gracián, pues hubiera escrito un manual de comportamiento, ¿verdad? Y sin embargo, es un hombre que hereda el Renacimiento y esta posición humanista que no renuncia al papel del ser humano en el mundo, pero introduce ya este factor. Y crea, como digo, una forma de género que ha competido durante toda la modernidad con la filosofía. Es decir, se ha convertido en una prima hermana, por una parte incómoda, porque no opera estrictamente con los principios de la lógica, pero tampoco es irracional, sino que juega con otros márgenes, ¿verdad? Distintos, basados justamente, como decía, en la ironía. Y es verdad que se ha convertido en una forma irónica, de tal manera que no ha habido filósofo a partir de Cervantes que no haya tenido casi la inevitable necesidad de remitirse en algún momento de su vida a la obra cervantina, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ha creado una riqueza enorme. Primero, porque ya se ha demostrado que Cervantes era lector filósofo. Y segundo,
porque no ha habido novelista que no haya escrito una gran novela sin libros de filosofía encima de la mesa. Así que no es que la tradición española sea literaria o que no hayamos tenido, no es por ahí por donde van las cosas. Por donde van las cosas en este momento de refundación de la filosofía era que la posición de la monarquía y la posición de la sociedad hacía difícil optar por una de las dos formas que han terminado por ser dominantes en la refundación de la filosofía y que tuvimos como antepasado a un ser genial, ¿verdad?, que tuvo la capacidad para mostrar que entre el sujeto y el objeto, que entre el individuo y el mundo hay una fractura en la cual está el lenguaje y que el lenguaje es una herramienta polivalente, plurilingüe, que permite un juego, y esta es la tesis de Auerbach, por ejemplo, ¿verdad? La idea de que Cervantes lo que hace es jugar, permite un juego o permite muchos juegos entre el ser humano y el mundo. En definitiva, lo que nos plantea Cervantes es que la vida no es una cuestión de lógica, sino que la vida es una encrucijada. ¿Cómo resolver la encrucijada? La encrucijada tiene que ver con quienes llegan a ese cruce de caminos desde muy distintos lugares que tienen que debatir hacia qué lugares van, ¿verdad? Y esa idea de la encrucijada que señala el propio Don Quijote en uno de estos grandes discursos, es donde se muestra que no vale solo el discurso. Si analizamos los discursos de Don Quijote, son de una coherencia absoluta. Don Quijote era un gran lector y, como señala Carlos Fuentes en su magnífico libro Cervantes o la crítica de la lectura, Don Quijote se creía a pie juntilla lo que decían los libros, ¿no? La cuestión está en que los hechos no siempre responden a la lógica del lenguaje y a la lógica del discurso, cosa que Cervantes había aprendido en las cárceles de Orán o recaudando impuestos, ¿verdad? Es decir, que lo que hay es una encrucijada, una encrucijada. Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las citas semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos. Don Quijote, para llevar a cabo sus principios, usa de la violencia. Don Quijote es un protagonista violento. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo rechazamos? Por la propuesta de lectura que nos propone Cervantes, que es la visión irónica. El bálsamo de Ferabrás lo arregla todo en un instante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay algo que la novela tiene que recuperar para poder superar la encrucijada de la vida. Y es que no podemos prescindir de algunos de los grandes principios que llevaron a Don Quijote a echarse al camino. Así que esta encrucijada muestra, termino enseguida, esta encrucijada lo que muestra es efectivamente que el que no tiene en cuenta el proceso del tiempo se convierte en un ser anacrónico. Y la respuesta a la encrucijada es violenta, es contraproducente, es lo que estaba haciendo la monarquía española. No había tenido en cuenta que las formas de organización política ya eran diversas. Y Don Quijote, que hubiera sido un héroe, de verdad un caballero andante en el 16, se convierte en un héroe de novela en el 17. Se convierte en un ser, ¿verdad?, al que consideran un loco porque predica unos principios,
para los cuales se ve obligado a utilizar la violencia. No se ha dado cuenta de que en el 17 ya no se podía ser caballero andante como en el 16. En definitiva, para no alargar, porque así que la locura no está en la lógica del discurso. La locura de Don Quijote está en la inadecuación del discurso con la práctica cotidiana, o sea, con la vida de cada día, con la vida de cada día. Quedaría el personaje de Sancho, que es fascinante, ¿verdad? Y los consejos que le da Don Quijote a Sancho cuando va a regir la ínsula, que son fantásticos, todo el tema de la virtud, y un elemento interesantísimo en la novela, que es el encantamiento. Resulta que todo el motor de la conducta de Don Quijote y de las, entre comillas, hazañas de Don Quijote, se deben a un personaje que no existe. Es un personaje creado, que es Dulcinea, porque quien existe es Aldonza Lorenzo. Así que, en buena medida, Cervantes le está diciendo a los racionalistas que mucho cuidado con la capacidad de la razón, que puede crear realidades que no existen, o sea, que puede crear encantamientos. Así que esta es la primera, así que, repito y termino. Creación del autor, un autor nuevo, creación del lector, el tema del anacronismo, ¿verdad? El no tomar conciencia del paso del tiempo, que es la sustancia de la realidad, o sea, la realidad consiste en la mudanza. La mudanza no es algo accidental, sino justamente la sustancia misma de la realidad, y la idea de la dualidad. Y que la dualidad o se salva, Descartes lo hizo a través del racionalismo, los empiristas lo hacen a través de la racionalidad inductiva, o se hace en la encrucijada. Y en la encrucijada está la descripción de la vida, ¿no? La descripción de la vida, de cómo se llega al cruce de caminos y cómo se intenta salir de él. Y como decía, Cervantes fue un hombre dotado de piedad. Dotado de piedad. Procura descubrir la verdad entre las promesas y dádivas del rico, como entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, recordad Luis Vives, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo, que sería la aplicación en términos de racionalidad, de lógica del discurso, de la lógica jurídica. Termina. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Así que tenemos, ¿verdad?, este autor enorme, genial. Yo digo que el Quijote pudo no haberse escrito, pero ya que se escribió, solo se pudo escribir en este paso del Renacimiento al Barroco, ¿verdad? Y la genialidad fue justamente mostrar que entre un ámbito, que era el ámbito del sujeto, y el otro ámbito, que era el mundo, que eran los dos soportes de la refundación de la filosofía moderna, había un espacio que era la grieta, que era la fractura, y que esa fractura aparentemente vacía es donde el hombre se la juega. Y ahí es donde se centró la novela, que desde entonces compite con la filosofía por explicar y dar sentido a la vida. Muchas gracias.